Mire, los tratados de libre comercio no son buenos o malos per se. Los tratados de libre comercio es con quién los firma, cómo los firma, para qué se firma, qué reservas se dejan y qué busca uno con el libre comercio. Además, los tratados de libre comercio no cambian un modelo de crecimiento de un país. De alguna manera lo reflejan. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo, pues, no estaré de acuerdo con muchos de los asistentes, pero creo que parte de la tragedia de nuestro país es que tenemos un modelo de crecimiento en donde lo que más produce riqueza es la especulación, especialmente la especulación con el dinero, en algunos casos la especulación con la tierra, y las buenas relaciones con el gobierno, que se convierten en licencias, en concesiones, en negocios no siempre sobre la mesa. Pues un país así es difícil que genere lo que uno quisiera que generase. Una economía sana es empleo calificado, innovación, cuando para usted es más rentable conseguir la firma de un ministro que le entregue una licencia o le entregue una concesión que le va a generar miles de millones de pesos, que hacer usted mismo una inversión para tratar de desarrollar algún producto innovador o mejorar las condiciones de cultivos en ciertas áreas del campo. Pues usted se mete en lo primero y evidentemente la innovación queda en un segundo plano y gana más dinero con esa lógica. Entonces yo más bien haría una pregunta en general. ¿Qué le ha pasado a nuestra industria y a nuestro empleo después de la firma de los tratados? Para tratar de entender qué le ha pasado a la economía. Es evidente que hace más de 10 años, cuando comenzamos todo este boom de los tratados, los commodities, especialmente el petróleo y el carbón, estaban a mucho mejor precio, y eso va a afectar unas cifras que yo entrego, y soy honesto al plantear eso, pero también me hago una pregunta. Si entendíamos que estos commodities iban a sufrir esos problemas, ¿por qué internamente no aplicamos una política para lograr que produjésemos mejores cosas y a un costo país mucho más económico? Porque lo único que yo he visto en los últimos años de esfuerzo de costo país real, es propuestas de precarización laboral, que entre otras cosas le hace un daño a la economía interna, al mercado interno muy complejo, y no nos podemos olvidar que nuestro crecimiento, bueno o malo, más que a las exportaciones, se debe a ese mercado interno. ¿Qué le pasó a los bienes en donde se agrega valor? Pues hagamos una revisión. Miramos, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, que entre otras cosas yo me abstuve de votar. Del 2012 al 2019 perdimos más del 50% del valor exportado en dólares. Nosotros pasamos en el 2012 de picos de 23.000 millones de dólares al 2019 con 11.000 millones de dólares. O sea, eso nos tiene que decir algo. Eso nos tiene que decir algo. Claro, en eso tiene mucho que ver el fin del auge minero energético, pero también tenemos que ver a la hora de revisar balanza qué pasó con trigo, arroz, lactosuero, leche en polvo. Y vuelvo y hago la pregunta, ¿hemos rebajado el costo de país? Si usted se da cuenta, por ejemplo, para los industriales y en general para todos los sectores productivos, incluso de servicios, el costo de la energía, a pesar de que en algún momento hicimos algo interesante que fue quitarle una sobretasa a la energía, pero se sigue disparando. En algún foro de industriales hace algunos años se le dijo al señor expresidente Santos algo que me pareció muy sensato. Le dijo, oiga, póngale atención. En Estados Unidos, 34 estados tienen la energía más barata que Colombia, cuando Colombia podría tener unas posibilidades interesantísimas en generación de energía hidroeléctrica, vientos, etcétera, alternativa. Entonces, ahí, a ver, nuestras vías, pues veamos en qué están terminando. Unas pocas bien ejecutadas, la mayoría quedaron en anuncios. En momentos viajaré al sur del país y pasaré por una vía que hace 5 años puso la primera piedra el doctor Germán Vargas Lleras, que es la doble calzada
Santander de Quilichao, Popayán. Doctor Antonio, estoy esperando a ver si el doctor Vargas vuelve al gobierno para que vaya y ponga aunque sea la segunda piedra, porque es que desde la primera piedra no volvieron a colocar ninguna. Se firmó el contrato hace 5 años, no ha arrancado. Entonces, si tenemos ese ritmo de desarrollo de nuestra infraestructura, pues es muy difícil decir que nos estamos adecuando para insertarnos en esas economías. O sea, nos insertamos y lo que termina pasando casi que una pandemia, ¿no? Es medio paradójico que quien negoció el TLC con Estados Unidos, quien gerenció eso, hoy gerencia una pandemia. Bueno, a lo mejor es bastante alegórico y de lo que está pasando. A ver, la balanza comercial con Estados Unidos pasó del 2010 a unas exportaciones de 39.713 millones de dólares y unas importaciones de 38.154 millones de dólares con una balanza positiva de 1.500 millones de dólares, al 2019 con unas exportaciones de 39.489 millones de dólares, con unas importaciones de 52.703 millones de dólares. O sea, en ese periodo tenemos ya una balanza negativa de 13.214 millones de dólares. El ejemplo del modelo especulador, del modelo más que de generar empleo a generar utilidad de unos pocos inversionistas, lo explicaron los delegados de los confeccionistas de Colombia, el director ejecutivo de la Cámara Colombiana y un empresario, que es bueno que revisemos cuál fue el papel de los cuartos de al lado. Pues claro, quienes tenían capacidad de hacer lobby hicieron su lobby, pero mire lo que le hicieron, por ejemplo, al sector de confecciones. No negociaron bien origen de hilo, y Colombia perdió unas posibilidades gigantescas porque buena parte de esos textiles, el textil es antes de la confección es el textil ya procesado, con valor agregado. Buena parte de esos textiles no se producen en Colombia, en donde Colombia lo que hace es comprarlos, los transforma, hace unas espectaculares prendas de muy buen diseño, de muy buena calidad, y los saca al comercio. Y hubiésemos podido tener una oportunidad interesantísima en Estados Unidos, pero esa mala negociación hizo que varios de nuestras confecciones no pudieran entrar allá por el origen del hilo, que el origen son países en donde Estados Unidos no tiene esos tratados de libre comercio, particularmente India, China, que es de donde más traemos nuestros textiles, algo Pakistán. Entonces, no nos preparamos. ¿Hay unas oportunidades interesantes? Sí. Pero mientras mantengamos una política interna, como si ya fuésemos exportadores, pues nos va a seguir yendo muy mal. Porque tenemos que mantener una política interna más bien buscando cuáles son las oportunidades, cojamos esos sectores, inyectémosle recursos y echemos para adelante. Yo soy un fan del sector de las flores, por ejemplo. Nosotros deberíamos crecer y bajar costos, particularmente tema energético, porque es que ahí hay una buena generación de empleo, hay unos buenos salarios, o sea, hay unas buenas oportunidades. Pero nosotros no pensamos como eso, nosotros creemos que ya somos los grandes exportadores de todos, en comida, en una cantidad de cosas. No, tenemos que arrancar. Miren el presupuesto de este año. Con los tratados de libre comercio podríamos tener unas oportunidades interesantes en alimentos. Bueno, le bajamos el presupuesto al sector agrario. Entonces, ¿a qué le jugamos? Yo sí tengo unas dudas muy grandes de lo que fue el efecto de los tratados de libre comercio, no porque no haya que hacerlo, sino porque no se negociaron en su mayoría bien y porque no adecuamos nuestro sector productivo a esos retos que iban a llegar de todas maneras. Y en donde hay posibilidades no hemos hecho lo suficiente para convertir las posibilidades en realidades. Nos seguimos echando bueno, no voy a utilizar la palabra tan fea, digamos la fantasía mental
de creer que todo está bien cuando evidentemente las cosas no están mal. Y hay una cosa que yo sí insistiría, cifras aterrizadas y ciertas. Yo voy a poner un ejemplo no de esta audiencia, pero yo he hecho el debate que también tiene que ver con costo país porque perdemos ventaja comparativa de los costos de combustible internos en Colombia. Lo tengo enmarcado en mi oficina. 5 veces pregunté cuánto valía sacar un barril de petróleo en Colombia y ubicarlo en y llevarlo a la refinería y refinarlo. Tengo 5 respuestas distintas. Incluso 2 de esas respuestas son del mismo ministro. 5 veces que he preguntado oficialmente en debate de control político. Me han dicho desde $28 hasta $89 barril. Así como se puede hacer un buen control político si tratan de falsear la realidad. Concluyo. Los tratados de libre comercio mal negociados nos trajeron problemas. La política externa de Colombia, sus buenas relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, tienen que servir más que para tomarnos una buena foto o creer que eso sirve con el presidente de Estados Unidos o ir a hacer campaña en Florida. No. Lo que necesitamos es revisar qué nos quedó mal negociado, mejorémoslo. Pensemos en una renegociación en algunos temas que son fundamentales para nosotros y que a ellos no los va a afectar. Vuelvo y planteo el ejemplo de las confecciones, eso no los va a afectar a ellos. Entre otras cosas, dentro de lo que están haciendo, es mucho más interesante ver posibilidades de suplir parte de su mercado desde acá con buen diseño, con buena calidad, que desde su óptica seguirlo trayendo de Oriente con las dificultades comerciales que ellos tienen. Y adecuemos política interna productiva. Si queremos ser exportadores, veamos cuáles son nuestras ventajas y adecuemos políticas productivas internas que hagan que esos sectores puedan crecer. Rodrigo dijo algo de eso, colocando el ejemplo de cómo se creció o cómo crean empresas con recursos públicos, industria militar, avances tecnológicos en Estados Unidos. Aquí en Colombia no tuvimos el carácter de haber logrado meter algo de los recursos de regalías, por ejemplo, para eso, para acoger a nuestros innovadores y decirles, venga, hagamos cosas público-privadas, meto una plata, esta es mi inversión, desarrollemos esto, pero algo que realmente nos pueda generar riqueza. En Colombia, y con esto termino, que creo que el gran problema es que los más poderosos, a cambio de generar riqueza, están dedicados a acaparar riqueza quitándole a otros sectores. Por ello le ha ido mal a la industria, a la agroindustria y a otros sectores. Le ha ido muy bien a los bancos y a los que tienen buenas relaciones con el gobierno. Mil gracias, Antonio.